Muy bien. Estamos viendo dentro del tema de Dios y siempre entendamos cuán grande nuestro Dios es y cuánta reverencia debería existir en nosotros en cuanto a, a dirigirnos a Él, a referirnos también de Él o a Él. Pienso que aún nosotros el cristianismo estamos dejándonos atraer mucho por nuestra sociedad al punto de que también a veces nos referimos a Dios sin el respeto que se merece, porque eso es lo que hace la gente a nuestro alrededor, sin la reverencia también que él se merece, porque eso es lo que vemos en la gente a nuestro alrededor. Y claro, nos cogemos de cosas como si Dios es nuestro amigo, entonces también debemos tratarlo como tratamos a nuestros amigos. No, hay que tener mucho cuidado, sí, está bien, él quiere también manifestarse amigo en el sentido de alguien en quien podemos confiar, en quien podemos en este caso contar, y no necesariamente él pensar que podemos tratarlo a él como tratamos a cualquiera de nuestros amigos, ¿no? O sea, no, hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Suenan bien, suenan atractivas quizás para nuestra carne, pero no necesariamente es lo correcto. Dejemos que Dios siga siendo Dios y lo va a hacer definitivamente así nosotros querramos cambiarlo, Él va a seguir siendo Dios porque es el único Dios y gracias a Él por seguir siendo Dios, el único Dios. Decía, estamos estudiando nosotros el tema o dentro del tema de Dios, los atributos de Dios y dentro de ellos que lo estamos separando tanto en atributos naturales, más adelante veremos atributos morales. Entonces estamos en la parte de atributos naturales y hemos visto, y también acá lo vamos a ver, ¿no? Conforme comparta esto con ustedes. Hemos visto, ¿no? Decía dentro de ello, dentro de los atributos de Dios, los atributos naturales, habíamos hablado la semana pasada de la... ay, ¿qué pasó acá? Ya. La unidad en Dios, ¿no? Esto es de esencia, no necesariamente de persona o personalidad, como lo vamos a ver en un ratito, pero lo asombroso de Dios, y que ciertamente Dios es uno, entiéndase, sí, es esa, y lo dijimos, esa capacidad en Dios de ser totalmente indivisible, ¿no? Y que ello debe ser causa para asombro de parte nuestra, porque, o sea, Dios es siempre ese Dios todopoderoso, todo amante, en fin, todo sabio, el eterno. Ese Dios es siempre ese Dios. Y ese Dios también cuando está dispuesto a involucrarse en nuestras vidas, no es que una parte de Dios nada más se involucra, ¿no? Sino también todo ese nuestro Dios. Y qué maravilloso es saber que en este sentido podemos nosotros contar con Él como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestra provisión, como absolutamente todo. Él es capaz. Cierto, uno a veces quizás no puede comprender, ¿no? Si, por ejemplo,
ese Dios es tan fuerte, tan capaz. Por ejemplo, ¿por qué razón es que solo les mandó a los hebreos maná para que coman? No, no, no pudo mandarles algo mejor, algo más, no, no sé, un cevichito, diríamos nosotros, ¿no? Algo más fuerte, ¿no? Ah, el tema es que, entiéndase, no es que Dios sea un Dios que en ese aspecto trata de limitarnos, sino es un Dios que es sabio también. Y claro, nosotros muchas veces no comprendemos muchas de las cosas, como decía el maná, pero maná nada más, ¿no? Ah, pero Dios sí les entiende y por eso la necesidad, hermanos, de confiar tanto en Él en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos varias cosas, pero con tal que Él la entienda, estamos bien. Usted simplemente confíe en Él, confíe en Dios, confiemos en Él. Ciertamente Él es muy, muy capaz. ¿Sí? En esta tarde o noche ya vamos nosotros a hablar de la Trinidad. ¿Qué tema? Dentro del tema de Dios. Y digo qué tema porque acá se menciona algo al final de este párrafo que dice la doctrina de la Trinidad es algo que nunca podremos comprender completamente. ¿No? Creemos en ella en razón a que la Biblia lo enseña, pero nos es difícil a nosotros poder comprender esto. Dijimos, nosotros por lo general podemos imaginarnos cosas que están en nuestra mente, ¿no? Las podemos agrupar, por ejemplo, ¿no? Hemos mencionado en alguna ocasión de puede usted imaginarse un conejo, ¿no? De color morado y con 3 patas. Quizás nunca hemos visto uno, pero en razón a que estos elementos sí están en nuestra mente, los podemos unir. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de uno que se manifiesta en 3, o sea, cómo lo manejamos nosotros ello? Si usted trataría de graficar, ¿no? Esta unidad que se manifiesta en 3, posiblemente usted y yo trataríamos de hacer un solo cuerpo y qué sé yo, tres cabezas, ¿no? Porque así somos nosotros. Cada ser es un ser pensante, eso es lo que nosotros no entendemos y hacemos, y cada quien puede pensar lo que uno quiera. No es así en Dios, entienda, es uno solo, así que no tratemos de imaginarlo, no tratemos de imaginar, sí, tampoco la Trinidad. Y cada ejemplo, creo yo, que se pueda dar respecto a Dios, siempre va a quedar corto. Respecto a la Trinidad, esto siempre va a quedar corto, ¿no? Por ejemplo, se utiliza, ¿no? El sol que se manifiesta, ¿en qué cosa se manifiesta el sol? Luz, ¿correcto? Energía, ¿sí? ¿Y qué más? Puede ser ¿Alguien? Calor. Sí. Podemos hablar del agua también, ¿sí? Pero siempre van a quedarse cortos estos ejemplos. Quizás nos ayuden, ¿no? Porque cuando hablamos del sol decimos es un solo sol, ¿no? Entonces, pero igual nos vamos a quedar cortos. Así que simplemente tengamos cuidado y por fe, como se menciona acá, es que creemos en ella en razón a que la Biblia lo enseña. Trinidad. Ciertamente Dios es único en esencia, es un solo Dios. Usted nunca se desprenda de ello, porque cuando quizás alguien le pregunte a usted de la Trinidad,
ese alguien más va a querer que usted exprese o manifieste algo que él pueda relacionarlo con su mente, ¿sí? Entonces, nos vemos nosotros en aprietos porque ¿qué podemos relacionar, no? A la Trinidad con algo que otra persona pueda imaginarse en su mente. Es complicado, ¿sí? Lo que necesitamos simplemente nosotros es ver lo que las escrituras nos enseñan al respecto. Sin embargo, ¿sí? Como dice aquí, él posee triunidad en personalidad. Esto es tres personas, y tres personas. Y ya hemos leído que la doctrina de la Trinidad es algo que nunca podremos comprender. Cuando hablamos de tres personas, claro, ah, usted por lo general, ¿no? Lo que tiene en la mente es individualizar a cada persona. Eso es lo que haríamos nosotros. Sin embargo, en Dios siguen siendo uno. ¿Ve? Eso tiene usted que simplemente aceptarlo en razón a que la Biblia lo expresa, y vamos a ver nosotros algunas cosas sobre esto. ¿Alguna pregunta en estos momentos? Y cierto, es un poco complejo, ¿no? El que, por ejemplo, veamos, que atributo número 1, unidad, ¿no? Él es uno, ¿no? Atributo número 2, Trinidad. Hay tres en unidad. Suena como más bien hasta contradictorio, ¿no? Y posiblemente personas hasta se reirían de nosotros cuando vemos las cosas de esta manera, porque sí, pues se parece contradictorio, pero ya conociendo nosotros a Dios, sabemos que ese nuestro Dios nunca es contradictorio. ¿Ok? Entonces, si usted tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar, por favor lo puede hacer. ¿Habrá alguien? Y la forma simplemente cómo es que nosotros vamos a ver esta parte es en base a la Trinidad en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. En esta noche simplemente vamos a tratar de ver lo relacionado al Antiguo Testamento. Quizás no sea a veces más fácil de ver la Trinidad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sí, por ejemplo, les doy aquí algo con lo cual usted pueda relacionarlo. Cuando Jesús, y esto también lo vamos a ver cuando hablemos de la Trinidad en el Nuevo Testamento, cuando Jesús comisiona a su iglesia, ¿no? Y les dice, ¿no? Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y menciona en el nombre de quién, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, da un solo nombre, no un nombre nada más, y en estos tres, los tres son uno. Se da usted cuenta, ahí están, por lo menos están en el bautismo, se utiliza a estas tres personas, pero siguen siendo un solo Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, verlo de esa manera es un poquito más complejo. O sea, verlo los tres en un solo pasaje es un poquito más complejo, salvo que nosotros entendamos algunas cosas que vamos a ver también en estos momentos. ¿Se ve la Trinidad en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? El nombre uniplural de Dios, ¿sí? Es donde también se ve eso. La palabra Dios es Elohim o Elohim en hebreo. Esta es plural. O sea, esta palabra, ¿sí? Elohim, que es traducida como Dios, la palabra es una palabra hebrea. Y esta es plural, o sea, expresa pluralidad. Muchos dicen que significa tres, ¿no? Plural. Según lo que he podido estudiar,
No necesariamente significa tres, porque muchos, ¿no? Dicen Elohim significa tres poderosos, ¿no? En uno, en la unidad. En realidad es una palabra que más bien expresa simplemente pluralidad. Y si es que no me equivoco, es más de dos, porque hay palabras que son duales, ¿no? Que expresan dualidad, pero esta expresa más de dos. O sea, pueden ser tres, pueden ser cuatro, y no lo sé. Simplemente se interpreta, ¿no? De que cuando se refiere a Dios, se refiere a tres en uno, porque nosotros sabemos ya, ¿no? De Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está bien, no estoy diciendo que esa parte está mal, sino que simplemente lo que digo es la palabra Elohim, ¿sí? Tiene referencia a pluralidad, esto es más de dos, ¿no? Más de dos, o tres para arriba, si usted prefiere. Pero sí, vámonos hacia Génesis, ¿sí? Génesis capítulo número 1, y veamos los versículos 26 y 27. Génesis capítulo número 1, los versículos 26 y 27. Alguien que esté listo para leerlo en hebreo. No se puede. No se puede. No. En español, pues, mejor en esto. Suena más bonito en español también. ¿Alguno de ustedes que quisiera darle lectura en voz alta, hermano? Génesis 1, 26 y 27. Yo, pastor. Por favor, adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gracias. Se habla mucho de este versículo 26, sobre todo cuando el verbo, ¿no? Hacer, se manifiesta en plural. Y la pregunta es, ¿con quién está hablando Dios? Algunos dicen, ¿no? Que se refiere a Dios hablando con ángeles. Pero entiéndase que nos referimos a Dios. ¿Sí? Dios no consulta, ¿no? Y ángeles no necesariamente son creadores, ¿no? Ellos simplemente son mensajeros, ellos simplemente son los seres, ¿no? Personas, seres que hacen labor según Dios lo desea. Entonces, ¿a quién se refiere? Bueno, si nosotros comenzamos a entender la pluralidad en la unidad, ¿no? De esa palabra Elohim, entonces podemos quizás comprender, aquí Dios está hablando consigo mismo, ¿sí? Y sabiendo sobre todo nosotros que esta palabra implica, ¿sí? Pluralidad, y creemos que se refiere a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como que si estuviesen tomando una decisión en unísono, pero con la participación de todos. Y eso es como Dios hizo al hombre y a la mujer también, ¿no? En una ocasión, creo que, no es que creo, la hermana Melinda tenía un, ¿qué se llama? Sticker, ¿no? Sticker grande que decía en inglés, más o menos decía, Dios no crea cualquier cosa y Dios me creó a mí, ¿no? O sea, como diciendo, haciendo entender pues que ciertamente
sea, Dios no nos ha creado a nosotros para andar simplemente tirados por el viento, ¿no? Soplados por donde el viento sople, ¿no? Dios nos ha creado a nosotros con el propósito de que nosotros seamos, ¿no?, más y más conforme a Él y para Él y en Él definitivamente. Y ojalá que lo entendamos así. Y es Dios quien dentro de esa, ya hemos hablado, unidad y pluralidad, es quien crea al hombre. Y hay más mujeres acá, así que simplemente voy a decir, y también a la mujer, ¿no? No, no, no. Simplemente estoy bromeando. Así que sí, entendamos ello que es a lo que se refiere acá cuando, insisto, se utiliza el verbo en plural, ¿no? Es más, al comienzo del versículo dice, entonces dijo Dios. O sea, dijo, ¿sí? Está en singular, ¿correcto? Eso es como Moisés lo está viendo, ¿no? Porque, o sea, es Moisés quien está escribiendo este libro y Moisés, dentro, obviamente, de su humanidad, él apunta por el lado de unidad, ¿no? Dijo Dios. Pero después ya, después de los dos puntos, déjenme ver, sí, después de los dos puntos ya es Dios quien está expresándose y menciona, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para nada quiero compararme con Dios, pero algo que he notado en mí es que muchas veces, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando expreso algo de mí, lo hago en plural. No sé, no, la verdad que no sé por qué, sí. Quizás porque quiera imaginarme que me estoy acercando más a Dios, por ello no lo sé, pero muchas veces me expreso mínimo en plural o en fin, simplemente algo que se me cruzó por la mente. Y bueno, aquí está en el versículo 26 la palabra Dios, que es Elohim, insisto, ya se habló algo acá de ello. Y en el mismo versículo 27 también, ¿no? Hay dos veces que se menciona la palabra Elohim para referirse al hombre. Porque de lo contrario, no tendría sentido, ¿no? O sea, si es que se refiriese, si es que se estuviese refiriendo en el versículo 26, cuando dice hagamos, si se refiriese a Dios y a los ángeles, ¿no? Suponiendo esto, si se refiriese a Dios y a los ángeles, como dicen algunos, entonces en el versículo 27 diría, y crearon, ¿no? Por lo menos que diría, y crearon Dios y los ángeles, qué sé yo, al hombre, pero en el versículo 27 se le adjudica esto, ¿no? La creación del hombre a un solo, si me permite usted, iba a decir individuo, pero mejor digo ser, ¿no? A la unidad, a eso es a lo que me refiero, ¿no? A la individualidad, y en este caso es Dios, pero que sabemos este Dios se manifiesta en tres personas. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos? No que tenga respuesta a sus preguntas, en este caso, sobre todo hablando de la Trinidad, pero quizás en algo podamos nosotros reflexionar si es que usted tiene alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Habrá alguien? Yo tengo una pregunta. Yo. Adelante, hermano. Eh, Usted explicaba que la palabra Elohim es, habla de varios dioses, habla de varias personas, digamos, ¿no? Este fue en el Antiguo Testamento y en el siglo 26, casi en los tres primeros renglones, o sea, se refería a eso, a esa palabra Elohim
que encerraba más de uno. Y en el Nuevo Testamento, Dios habla y nos enseña de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Él lo habló de una manera certera. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento Dios habló, o si su nombre es el mismo? ¿Por qué? Porque Ah, quiso darnos a entender que eran tres o más. bueno, de hecho que la mente hebrea, que recuerden eso a quien se estaba refiriendo, dirigiendo Dios, era una mente que entendía aquí de lo que esta palabra significaba, ¿no? Más de dos, ¿no? Pero estamos hablando de divinidad, no simplemente de cualquier ser. Estamos hablando o sea, la palabra Elohim significaba divinidad, ¿no? Entonces, pero también expresaba pluralidad. Entonces, más de dos, nosotros ya por el entendimiento de las escrituras llegamos a creer que se refiere a tres, en este caso, cuando hablamos del Dios de los cielos. Entonces, la mente hebrea entendía ello y la mente hebrea también en este caso, pues, entendía de Dios el Padre, y vamos a ver otros versículos también, entendía también del Cristo que iba a venir, ¿no? Que era el Hijo y del Espíritu Santo, obviamente, o del Espíritu de Jehová. No que lo entendían como quizás nosotros podamos comprenderlo ahora, después que eh, eh, Jesús vino y se manifestó, ¿no? En todo ello. Quizás nosotros lo entendamos en forma más clara. Sin embargo, entiéndase que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra Dios, que ya viene del griego en el Nuevo Testamento, es teos, simplemente se refiere a divinidad, no manifiesta pluralidad, ¿sí? No manifiesta. Pero en el Nuevo Testamento nos es más fácil, como decía su hermana, poder no escuchar, por ejemplo, en lo que se refiere al bautismo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí los tres. Pero la palabra en sí, la palabra Dios en el Nuevo Testamento es griega y más simplemente se refiere a divinidad, ¿sí? En términos muy amplios. Y claro, en términos nuestros, esto es del cristianismo, se refiere pues, o debe referirse al único Dios, ¿no? Dios verdadero, ¿no? No sé si eso ayuda, hermana Filito, ¿alguien más? Sí, pastor, gracias. Okay. ¿Alguien más? De lo contrario, entonces continuamos aquí con esta parte. Déjeme ver. Dice la aparición del ángel del Señor. ¿Okay? ¿Usted ha escuchado la expresión ángel del Señor? ¿No? O ángel de Jehová también. Muchas veces confundimos cosas. Por ejemplo, a veces he escuchado a personas creer, ¿no? O pensar que hay un versículo en los Salmos que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, algo así. ¿Alguien se acuerda de ello? ¿No? Entonces se asume que se refiere a que ángeles de Dios no acampan alrededor de cada uno de nosotros. Hay que tener cuidado con todo ello. Suena algo apetecible, si me permite usted usar esta palabra, porque claro, ¿quién no quisiera pensar, ay, tengo ángeles alrededor mío, ¿no? Pero la palabra ángel de Dios, en este caso del Señor, es una teofanía. Y claro, cada cosa siempre tiene que interpretarse dentro del contexto en el que se está utilizando.
¿Qué cosa es una teofanía? Bueno, teo, nuevamente, lo dije hace un ratito, teos, viene de Dios, ¿no? Es el término Dios. Y fanos viene de manifestación. Eso es lo que se dice de la teofanía. ¿Qué es lo que significa una teofanía? Es una manifestación o aparición de Dios, ¿sí? O de la divinidad, ¿sí? Es la manifestación local de una deidad a seres humanos, como pueden ser las apariciones visibles, ¿sí? Entonces, eso es lo que está muchas veces ocurriendo con el ángel del Señor o el ángel de Jehová, o simplemente el ángel, ¿no? Es una teofanía, ¿no? La teofanía es Dios. En realidad se piensa y se entiende que sea el mismo Cristo, ¿sí? No en humano, porque recuerde, Jesús nació de María la Virgen, tenía que nacer. Simplemente esto es una manifestación visible con algún propósito en particular. Dice, la teofanía es Dios Cristo en forma angelical. Y aquí hay algunos versículos en Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículos 11 al 12, lo mismo también los versículos 15 al 16. ¿Alguno de ustedes que quisiera darle lectura a esto? Génesis 22. ¿Quién dijo yo? Pastor, yo puedo. 11, La- 12, ¿no? Capítulo 22, versículos 11 y 12, y luego Ok, los versículos 15 y 16. ok. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Mm? Y luego 15, 16. Y Ya. llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ahí me quedo. Ya, ya. Ok. No hay problema. Entonces, eso es una manifestación divina y que cuando se manifiesta como el ángel de Jehová, se le atribuye a Jesús. Es más, en el versículo 14, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, y que muchas veces se entiende que en realidad debería ser Jehová se proveerá. Y recuerden que, ¿sí? En el lugar donde se sacrificó o casi se sacrifica al hijo de Abraham, ¿sí? Posiblemente tenga referencia también a lugar donde el mismo Jesús fue sacrificado. Por lo menos la zona, ¿no? Jerusalén incluido. Eh, Así que ciertamente es muy significativo esto, ¿sí? Muy significativo que se mencione ello. Ahora vamos a compararlo esto con Juan capítulo 8. Sí, Juan capítulo 8, versículos del 56 hasta el 58. Voy a darle lectura. Sí, Juan 8, 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, o sea, no que recién Cristo aparece en la escena, no cuando nace de María, no, o sea, él ya existía y como lo hemos visto en Génesis, él mismo estaba allí, ¿no? Él como el ángel del Señor. No sé si usted se acuerda también cuando los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel son arrojados al lago al horno, ¿verdad? Ardiente. Y después dice que Nabucodonosor ve a un cuarto hombre. ¿Y qué dijo del cuarto hombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de lo que dijo del cuarto hombre? Que su aspecto era como aspecto de los dioses. Se piensa que también puede ser que se haya referido al mismo Cristo, ¿no? Al mismo ángel del Señor. ¿Okay? Entonces estamos viendo, ¿cierto? ¿No? Lo de Dios, ¿no? Lo de Cristo. Y aquí lo último que quisiera que veamos en cuanto a lo del Antiguo Testamento es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Podemos verlo en Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Alguien que le dé lectura? Sí, alguien que le dé lectura. 1, 2. Facilito. Hasta de memoria. Yo, pastor. Dale, Y hermano. la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Alguien mencionó alguna vez que la Trinidad participó en la creación misma, ¿no? El Padre como diseñando todo, el Hijo como haciendo realidad todo, ¿sí? Porque eso es lo que también nos dice en el Nuevo Testamento, Colosenses, por ejemplo, ¿no? Y el Espíritu Santo hasta decorando, hermoseando más que porque a veces usted y yo quizás pensamos que estaba poniendo cositas así, ay, qué bonito se ve. No, sino en el sentido de hacerlo apto ya para que pueda ser habitable, ¿no? Así que, ciertamente. ¿Alguna pregunta, hermanos? De lo contrario, ahí nos vamos a detener con este estudio de hoy. Me parece, sí, muy revelador. Sí, y ese es nuestro Dios. Dios quiere que nosotros lo conozcamos, pero siempre tengamos cuidado, conozcámoslo conforme a su palabra y de hecho que partamos en las direcciones que el Señor quiera que partamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar, hermanos? Estamos bien, Dios mediante el próximo martes vamos con la Trinidad en el Nuevo Testamento. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a dirigirnos al Señor en oración.